tablero, por favor. Ya se ve. Ok. Bueno, vamos a rápidamente, vamos a hacer un resumen de la clase pasada. Recordemos que estamos viendo la transformada bilateral de Laplace, ¿cierto? Hicimos unos ejercicios básicos para poder encontrar el estado estable en un circuito muy particular, RL serie, conectado a una fuente constante. Vimos 3 métodos en los cuales uno de ellos era para encontrar el resultado de la corriente en estado estable de forma directa, solo uno de ellos. Los otros se usaban para encontrar no solo la respuesta de estado estable, sino también la respuesta de estado transitorio, respuesta que para circuitos 2 no interesa. Luego les expliqué que en circuitos 2 se ofrece un método alternativo que se llama la transformada bilateral de Laplace, que es la que ustedes ven aquí, que se define matemáticamente con esta función y que su transformada inversa se define de esta manera. Esta transformada bilateral de Laplace permite resolver un circuito, resolver cualquier variable de un circuito, llámese corriente o voltaje, pero únicamente para encontrar su valor de estado estable, eliminando su valor de estado transitorio. O sea, que solo permite encontrar el valor de estado estable, que de hecho es nuestro propósito. Recordemos rápidamente que habíamos hecho algunas explicaciones que las mencioné recorderis de números complejos. Partimos de esta ecuación, que es una convolución, donde una función impulso multiplicada por cualquier función en el dominio del tiempo da la función evaluada donde actúa el impulso. Eso lo explicamos la clase pasada. Y luego hicimos una serie de identidades trigonométricas con números complejos que llamamos recorderis, como les había mencionado, para que ustedes tuvieran ahí en mente, porque estas vamos a usarlas con bastante frecuencia durante el curso, sobre todo en esta parte de transformada bilateral de Laplace. Bueno, a ver, yo veo si a eso habíamos llegado. Muy bien, eso era el tema que habíamos explicado en esa clase. Ahora bien, hoy vamos a poner en práctica la aplicación de la transformada bilateral de Laplace. Vamos a ver cómo funciona, cómo se aplica. Para eso, vamos a partir de sacar la transformada bilateral de Laplace a unas funciones singulares clásicas. Permítanme, lo hacemos entonces en esta parte del tablero y empecemos a escribir eso. Entonces, transformada bilateral de Laplace. Yo le hago un zoom un poco mayor a esto, permítanme un segundito. Dejemos así el zoom. Y escribamos por este ladito. Entonces, transformada bilateral. Aplicada a funciones singulares. Todos saben cuáles son las funciones singulares, ¿cierto? Esas las vieron en circuitos 1. Funciones singulares. Entonces arranquemos por una primer función, que es la función impulso. Miremos cómo podemos trabajar con esta función que va a tener un valor de magnitud b y vamos a definir como mu sub 0 de t aplicada en t sub 0 en cualquier tiempo que ocurra en t sub 0. Nuevamente, pues esto ya ustedes lo conocen. Voy a hacer una gráfica de la función que vamos a emplear. Esta es la función impulso que actúa en un instante del tiempo t sub 0. ¿Listo? Esta es una función en el dominio del tiempo. Esta es la función que vamos a aplicar. En este momento la magnitud de este impulso es de magnitud o es de valor b. ¿Sí? Es un valor constante. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la transformada bilateral a una función impulso? Entonces lo que hay que hacer es aplicar la ecuación transformada bilateral de la función impulso, que en este caso
La función impulso es f de t, que es esta, b mu sub 0 de t menos t sub 0, cerramos acá la llave, es igual por definición a la integral entre menos infinito y más infinito de la función, es decir, b mu sub 0 de t en t sub 0 por Euler a la menos st por dt. Esta es la ecuación que deberíamos resolver para poder encontrar la transformada bilateral de la función impulso. Pero mire, ¿por qué les hice ese resumen de la clase pasada? Porque en el resumen ustedes vieron una propiedad. Voy a devolverme para que la recuerden nuevamente. Miren, esta propiedad que aplicamos en esa clase, justo esta, es la que podemos aplicar directamente en esa transformada bilateral. Vea que tenemos exactamente lo mismo. La integral entre menos infinito y más infinito de una función impulso actuando en un tiempo t sub 0 multiplicada por una función en el dominio del tiempo y eso derivado respecto al tiempo. Como la respuesta a esto es la función evaluada en donde actúa el impulso, pues de la misma manera podemos resolver esta integral, ¿cierto? No tengo que hacer el paso a paso. O sea, que ¿cuánto daría la transformada bilateral de esa función en particular? Escribamos la respuesta por acá. Transformada bilateral de la función b mu sub 0 t menos t sub 0 será igual a la función, recuerden que esto es la función f de t, siendo b una constante, esta función f de t se debe evaluar, ¿cierto?, en donde actúa el impulso. Perdón, la función es todo esto. Espérense que me equivoqué acá. Realmente la función es esta, ¿no? Es solo esta. Esta es la función f de t. Bueno, este es un número constante que sale de la integral y esta es la función impulso. Es decir, para resolver esta integral, la respuesta sería, la constante sale de la integral, la función f de t sale y la respuesta sería evaluar el tiempo en donde actúa el impulso. Por lo tanto, la transformada bilateral de Laplace de una función impulso es esta que está acá. B, que es constante, Euler a la menos s, t sub 0. Listo, miren que es muy simple. Siempre que usted tenga una función impulso y quiera encontrar la transformada bilateral de Laplace de esa función impulso, lo que debe hacer es llevarla a una expresión como la que tienen acá, a una función exponencial que depende obviamente de ese tiempo en el que actúa ese impulso, multiplicado pues por la constante que tiene el impulso, en este caso es una constante de valor b. Muy bien, esta es muy simple de resolver. Y en función de esa vamos a seguir trabajando las próximas. Miren esta otra. Vamos a encontrar bueno, esto ya no es función singular, esta es una función que voy a llamar función exponencial. Vamos a encontrar la transformada de Laplace de una función exponencial. Y la función exponencial va a ser también una magnitud b por Euler a la menos s. Voy a llamarla a e menos s sub 0 por t, ¿cierto? Donde s sub 0 realmente es un número, ¿cierto? Es un número que puede ser real o complejo, cualquiera. Número real o complejo. ¿Cómo podemos resolver la transformada bilateral de esa función? Miremos, vamos a aplicarle la ecuación. Usted dice transformada bilateral de Laplace de esa función que depende del tiempo, que sería b por Euler a la menos s sub 0 por t,
¿cierto? O sea que usted debe resolver integral desde menos infinito a más infinito de b por Euler a la menos s sub 0 por t por Euler a la menos st de t. Muy bien, para resolver esta expresión vamos a aprovecharnos de algo que se llama simetría. Voy a escribir por acá. Miren, por simetría, porque estas funciones todas son simétricas, se recuerden que son funciones en estado estable, que tienen un periodo, que son cíclicas, ¿cierto? O sea, que de alguna forma son simétricas entre un eje y otro. Entonces, por simetría, y según el resultado anterior, es decir, la transformada bilateral de la función impulso, coma, podemos escribir dos puntos. Entonces, de una vez, miren lo que voy a hacer. Voy a dar el resultado de la transformada bilateral de Laplace. Lo voy a escribir aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar. Es decir, el resultado de la transformada bilateral de Laplace de esta función es 2 por pi por j por mu sub 0 ds actuando en s sub 0. Esta va a ser la respuesta, ¿cierto? Así como esta de arriba es la respuesta de la transformada bilateral de Laplace de la función impulso. Esta sería la respuesta de la transformada bilateral de Laplace de una función exponencial, donde recuerden que s sub 0 es un número que puede ser real o complejo, ¿cierto? Y depende del tiempo porque es una f de t. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente esa es la transformada correcta? Entonces, vamos a verificar. Es decir, para verificar, yo debo encontrar la transformada inversa de Laplace de esta función. Y ya van a entender por qué lo voy a hacer de esta forma. Vamos a verificar. Saque la transformada inversa de Laplace de 2 por pi por j mu sub 0 s en s sub 0 y resolvámosla. Como usted sabe, voy a retomar nuevamente la clase pasada, me voy a devolver para que la recordemos. Por ahí hay una formulita que dice que la transformada inversa de Laplace es esta, miren la acá señalada, ¿cierto? Es transformada inversa de Laplace de la función f de s es igual a f de t, y eso es igual a 1 sobre 2 pi j, integral entre menos infinito y más infinito de la función por Euler a la st de s. Entonces voy a aprovecharme de esa ecuación para poder encontrar la transformada inversa de Laplace de esta función, es decir, voy a escribirla otra vez. Entonces, ¿qué diría uno? Diría, bueno, entonces esto se escribe así. 1 sobre 2 pi por j. Integral entre menos infinito y más infinito de la función f de s. Y ya sabe usted que la función f de s es esta. Miren, esto es f de s. De la función f de s, es decir, 2 por pi por j mu sub 0 s menos s sub 0, todo eso que multiplica a Euler a la st por ds. Mire por qué lo estoy haciendo así. Esto lo estoy haciendo porque yo ya sé cómo resolver esta integral, ¿cierto? Todos saben cómo hacerlo. Es la misma integral que venimos trabajando. Es decir, es la misma integral que está arriba. Una función impulso multiplicada por una función exponencial que depende del tiempo. Vamos a resolverla. Y como estamos sacando la transformada inversa de Laplace de la solución, pues el resultado para verificar que efectivamente esta sea la transformada bilateral de Laplace de esta función, cuando yo haga la transformada inversa, debo encontrar o debo llegar exactamente a la función original, es decir, debo llegar nuevamente a esta función. De esa forma podemos asegurar que efectivamente esta
que está aquí con este resultado es la transformada bilateral de Laplace de la función exponencial, ¿listo? Por eso lo hago de esta forma, haciéndolo al revés, porque yo sé cómo resolver esta integral. Claro, uno pudiese hacerlo desde el inicio y tratar de resolver esta integral, lo que pasa es que se vuelve en un tema bastante engorroso que no tendría mucho sentido en este momento, pues no estamos en un curso de integral, ¿no? De cálculo integral. Entonces, sigamos resolviendo esta integral. Ese 2πj se cancela con este 2πj, pues resulta que son constantes y no tiene ningún inconveniente en cancelarse. Ahora bien, pongamos igual, quedaría entonces la función escrita de esta forma, integral desde menos infinito hasta más infinito de mu sub 0 s menos s sub 0 que multiplica a Euler a la st de s. Al igual que en la función inicial y la del recorderis que ya les había explicado, pues cómo se resuelve esta integral. Entonces, claramente usted dice, venga, la transformada bilateral de Laplace de la función 2πj mu sub 0 s en s sub 0 se resuelve como la función st, ¿cierto? Donde s es igual a s sub 0, ¿cierto? Es igual, de hecho es lo mismo, miren que hice lo mismo, solo que en este caso pues no es el tiempo el que está actuando, sino que es un s sub 0, que es un número real o complejo. Ahora bien, esto daría como resultado, evaluando, daría como resultado Euler a la s sub 0 por t. Ese sería el resultado de la transformada bilateral de Laplace que asumimos como solución a la función. Si usted viene y chequea, permítanme, voy a bajar el zoom acá. Si usted viene y chequea, pues claramente va a darse cuenta que el resultado que está acá escrito, que el resultado, me quedó mal esa flechita, vamos a ponerlo así. Miren que este resultado es efectivamente el mismo resultado que hemos escrito acá. Conclusión, bueno, a esto me disculpan, pero siempre me faltó sacarle el B, ¿cierto? Perdón, esto tiene aquí un pequeño error mínimo que voy a corregir ya mismo. Esto debe tener un B. Ojo pues que tienen que ustedes estar muy atentos, ¿no? Si están prestando atención, alguien debió haberme dicho, profe, te faltó ese valor de B, porque es la constante que sale, esa no tiene nada que ver con la integral, es simplemente una constante. O sea que ese B tiene que estar en todo momento representado. Por lo tanto, debería estar también por aquí, me faltó el B, debe estar acá, y pues tendría que estar obviamente acá. Y aquí sale el B. Ahora bien, compare nuevamente las dos funciones. Conclusión. Esta, miren, esta que está acá, que acabo de subrayar con un asterisco, es la transformada bilateral de Laplace de una función exponencial, ¿correcto? Entonces ya tenemos dos transformadas importantes. La primera, la transformada bilateral de Laplace de una función impulso da una función exponencial y la transformada bilateral de una función exponencial da una función impulso. Miren qué curioso, ¿cierto? No nos estamos moviendo más allá de esas dos funciones. Por eso es que es suficiente conocer esas relaciones entre funciones impulso y funciones exponenciales para poder tener una representación completa de cualquier tipo de función de característica de estado estable. Ya vamos a ir entendiendo a la medida que vayamos avanzando. Muy bien. Profesor, Ya tenemos dos. Sí, señor. Cuéntame. Entonces, más o menos, eso vendría a ser que la una es la deriva de la otra. Más o menos tendría una relación similar a lo que estás planteando. De alguna forma, se pudiese entender así, ¿sí? Voy a seguir avanzando y vamos viendo si esa conclusión que acabas de dar es suficiente o no. Profe, ¿es S sub 0t o menos S sub 0t?
No, mira que es que la función aquí es S menos S sub 0, es decir, ¿en dónde actúa? En S sub 0, ¿cierto? Esto se despeja y se iguala a 0. Entonces, cuando yo reemplazo, queda S sub 0t. La función de arriba, ¿cómo la puse yo? Ah, la puse negativa. Entonces, fue aquí que me equivoqué. ¿Cierto? Esto es, perdón, aquí hay un error mío, tienes toda la razón. Esto realmente es más S sub 0. Esto es más S sub 0. Y esto es más S sub 0. ¿Listo? Sí, porque de lo contrario, pues esto hubiese sido más S sub 0, ¿no? Y daría menos S sub 0 ahí arriba. Tienes toda la razón. Acá hubo un error, pero de alguna forma, pues entonces me hubiera tocado cambiar aquí. Bueno, no sé qué hubiera sido más fácil cambiar. En fin, pero de esta forma quedaría así. Me hago entender, porque ese es despejar. Este es cuando mu sub 0, S menos S sub 0, es porque actúa ¿en dónde? En S sub 0 positivo. ¿Listo? Ese es el tema. Si hubiera sido, por ejemplo, S más S sub 0, entonces ¿dónde hubiera sido el impulso? Hubiera sido de este lado, en menos S sub 0. Sí, pero tenés razón, hay que corregir este número aquí, entonces ya lo corrijo acá y lo corrijo acá. Eso me había quedado mal. Pero insisto que también simplemente hubiese colocado más en la función impulso y ya hubiera resuelto el problema. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Pero sí, de alguna forma se puede ver como la derivada una respecto a otra. Ahora bien, ya tenemos dos funciones importantes. Vamos a encontrar la respuesta, o la transformada bilateral de Laplace de una función constante. ¿Cómo creen que sería esa transformada bilateral de Laplace? A ver, yo si ya llené los tres tableros de este lado, ¿sí? Puedo bajar acá y seguir en esta parte. Entonces, otro tipo de expresión. Vamos a hacerlo para una función constante. Y digamos que quiero resolver esta. Es una función constante, ¿cierto? Es decir, ¿cuál sería la transformada bilateral de Laplace de esta función constante? Y usted, pues, matemáticamente escribiría así: integral entre menos infinito y más infinito de la función por Euler a la menos st dt. ¿Cómo resolvería usted esta expresión? ¿Qué consideran? ¿Qué creerían ustedes? ¿Alguna idea? Miren, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos dos tipos de transformadas resueltas. Una, nuevamente, transformada bilateral de Laplace de una función impulso, que la respuesta es una función exponencial. Y transformada bilateral de Laplace de una función exponencial, que la respuesta es una función impulso. Desde ahí no nos hemos movido, y estamos entre esos dos. Y les digo de una vez, no se va a mover más. Por eso es que esta transformada bilateral de Laplace no necesita de tablas como la transformada que usted veía en circuitos 1, ¿cierto? Que ya les he mencionado, usted en circuitos 1 tenía que ir a recurrir a las tablas de antitransformadas que tenían diferentes tipos de funciones ya prefabricadas a las cuales usted tenía que llegar para poder encontrar esa antitransformada. No, aquí no. Aquí es suficiente con conocer las dos que acabamos de ver. Y les voy a explicar por qué razón. Y la razón es la siguiente. Una forma diferente de escribir una función constante, mírenla aquí, que de hecho me sirva para lo que estamos haciendo. Vea. Yo puedo decir que esta función puede escribirse de esta forma, como la función constante multiplicada por una función exponencial que va a depender del tiempo por un S sub 0. Pero para que las funciones sean iguales, ¿cuánto debe valer S sub 0? Debe valer 0. De esta forma, matemáticamente, puedo engañar el sistema, ¿cierto? Porque yo ya conozco la transformada bilateral de Laplace de una función exponencial. Yo no conocía la de la función constante, ¿cierto? Eso para mí sería novedoso. Pero, como una función constante, yo la puedo escribir en términos de una función exponencial con la condición que acabo de dar acá, la cosa cambia ya. Es decir, yo puedo entonces resolver ahora
esta expresión, la transformada bilateral de Laplace de esta función, que sigue siendo función constante, engañada, ¿cierto? S sub 0 t con S sub 0 igual a 0 sería igual a ¿cuánto? Devuélvase, por analogía de lo que ya hemos resuelto en un ejercicio anterior. Me voy a devolver para que lo recuerden nuevamente. En esta parte de acá, resolvimos justamente la transformada bilateral de Laplace de una función exponencial, ¿cierto? Miren, de hecho es la misma. ¿Cuánto es la transformada bilateral de Laplace de esta función? Dale aquí, B, que es la constante, 2πj, mu sub 0, S menos S sub 0. O sea que esta respuesta es la que nosotros vamos a llevar para allí. Entonces usted escribiría, bueno, entonces sería B, constante, 2πj de mu sub 0 de S menos S sub 0. ¿Cuánto vale S sub 0? 0. Por lo tanto, no lo pongo. O si quiere, póngalo y lo pone acá afuera para que lo recuerde. Menos S sub 0 con S sub 0 igual a 0. Es decir, que al final yo obtendría que esta expresión no es más que la magnitud, que es la constante, por 2 por pi por j, que siempre van a estar, mu sub 0 de S. Correcto. Miren, esta es la expresión de la transformada bilateral de Laplace de una función constante. Entonces ya tenemos tres tipos de funciones, que finalmente solo serían dos, y esta es una tercera que se desprende de la anterior. Correcto. Ahora, les voy a pedir a ustedes el favor, mientras yo me sirvo el tintico, como es costumbre hacerlo en estas clases, para que ustedes también interactúen y no se me duerman por la hora, pero por favor espero que todos lo hagan. Ustedes solitos van a encontrar la transformada bilateral de Laplace de la siguiente función. Vamos a poner una función cosenoidal, por ejemplo. Función coseno. Y la función que voy a colocar será esta. Pongamos una constante, que es la amplitud de la función, coseno de omega t. Esa va a ser una, y también vamos a resolver esta otra. Función coseno, pero con un desplazamiento, es decir, va a ser esta, b coseno de omega t más alfa. Si quieren, resolvamos solo la primera y luego miramos la segunda en un ejercicio ya más circuital, puede ser, o resolvemos las dos. Entonces, traten de resolver esta, por favor. Voy a colocar el micrófono en silencio y en 5 minuticos miramos a ver qué han hecho. ¿Alguna idea de cómo hacerlo o nada? Nublados completamente. Transformada bilateral de la función b coseno de omega t. ¿Cómo la podemos resolver? De pronto alguien tuvo alguna idea de cómo enfrentarse a este ejemplo. Ojo pues, sí, escucho que alguien va a hablar. Profe, sabemos que primo coseno de teta es un medio que multiplica a e a la j teta más e a la menos j teta. Pues yo partí de ahí, por lo que había dicho en la anterior clase. A ver quién me está hablando. Juan José. Juan José. Bueno, Juan José, entonces, ¿qué decimos? Que b coseno, voy a colocar la identidad que nos va a ayudar a recordar eso. De hecho, es el camino. Es más, iba a decir algo antes de que de pronto intervinieras. Y es, recuerden que hasta ahora lo único que conocemos son solo dos funciones. Función impulso y función exponencial. Ahora bien, una función coseno no tengo ni idea, ¿cierto? No sé cómo transformarla directamente, pero como sí sé
cómo transformar una función exponencial usando transformada bilateral de Laplace, entonces usted se pregunta, ¿será que hay alguna identidad trigonométrica que me ayude a expresar una función coseno o seno en términos de funciones exponenciales? Pues claro, la respuesta es como Juan José nos había dicho. Por eso, les hice ese recorderis en esa clase pasada, y es porque nosotros vamos a requerir esas identidades trigonométricas para nuestro propósito. He aquí una de ellas. Voy a copiarla tal cual, mírenla, ustedes la tienen ahí en el cuaderno. Voy a copiar la identidad que vamos a usar para poder comenzar a analizar el ejercicio. Entonces lo primero es eso. Vengámonos para acá y le damos Control V para que apliquemos esta identidad, ¿cierto? Esta la tenemos por aquí. Y justo esta es la que vamos a emplear, por ejemplo, para resolver esa expresión o esa función en el dominio del tiempo. Entonces vamos a resolver la identidad, pero con el coseno omega t, ¿cierto? O sea, que usted, ¿qué pudiese decir? Sería B medios que me multiplica a Euler a la JWT. Entonces sería Euler a la JWT, muy bien. Más Euler a la menos JWT. Muy bien, entonces esa es la expresión trigonométrica que representa esta función. Es una identidad, tal cual, una identidad. Aquí me faltó el B. Esta identidad voy y la reemplazo arriba. Entonces vámonos a la transformada bilateral de Laplace. ¿Qué deberíamos hacer entonces en este caso? Venga, vamos a escribirlo otra vez, ¿listo? Transformada bilateral de la nueva función, que realmente ya es esta, B medios, Euler a la J omega t, más Euler a la menos J omega t, va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, usted tendría que partir, ¿cierto? Las expresiones usando la integral, pues, ¿cierto? La función completa. Si usted quiere escribirla con la función completa, pues bienvenido. Pero yo no voy a hacer eso. Vamos a ir directamente a la solución de la transformada bilateral de Laplace de una función exponencial. Entonces, para recordarla y tenerla a la mano, vamos a copiarla. Venga, yo voy, la buscamos, que esa la acabamos de resolver, y la encontramos por aquí. Miren, esta es la transformada que nosotros deberíamos emplear para poder resolver esas otras funciones exponenciales que están ahí abajo. Vengo acá y la copio. Entonces, la ponemos por acá a un ladito. Esta es la transformada maestra, pues, si lo queremos llamar así. Esto voy a colocar aquí unos 3 punticos indicando que esta es la transformada bilateral de Laplace de una función exponencial. Vamos simplemente a replicarla de este lado. ¿Cómo quedaría entonces? Y ustedes me ayudan. Vamos a traducir esto, pero en esta. Ojo que acá realmente hay una suma de funciones. ¿Qué hay? Quedaría B medios que me multiplica 2πj. Muy bien, entonces venga, yo voy despacio, me vas dictando. Sería P medios que multiplica a 2πj, ¿sí? Mu sub 0 Mu sub 0. multiplica S menos JW. Muy bien, a S menos JW es correcto. Ok, o sea que del otro lado sería similar, ¿cierto? Pero con más acá. Sí, sí. Más 2πj, mu sub 0, pero entonces aquí ya cambia, ya no es negativo, sino que es positivo, más j omega. Es correcto, muy bien. Esta es la escritura. Ahí puedo cancelar el 2, ¿cierto? Correcto, podemos cancelar el 2 y podemos sacar como factor común πj. O sea que vamos a reescribirla ya finalmente como debería quedar. La transformada bilateral de Laplace, voy a escribirla original como la habíamos propuesto, de b coseno de omega t, lo coloco entre paréntesis el omega, es igual. Entonces saquemos factor común de b y de πj, porque se aplica para ambos sumandos, que multiplica a mu sub 0 s menos j omega
más mu sub 0 S más J omega. Esta es entonces la solución para esa transformada bilateral de Laplace. Dese cuenta que es muy simple. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan nuevamente? Quiero que entiendan que ya las funciones que nosotros vamos a tener de acá en adelante van a ser funciones de este estilo, ¿cierto? Van a ser funciones de estado estable que van a tener comportamientos cosenoidales o senoidales. Si usted va y mira la tabla de recorderis de la clase pasada, mire que la función seno también se puede expresar como una suma de funciones exponenciales. De igual manera, cualquier tipo de función de esas características puede ser llevada a una función con estas características. ¿Es correcto? Mire que al final se convierten en funciones que dependen de una función impulso, de la cual reconocemos ya su transformada. Muy bien. Les dejo para que ustedes hagan la otra. Profe, disculpe una pregunta. Oh, sí, dale tranquilo, pregúntame. Pues ahí reemplazaste tal cual en la exponencial, pues el resultado que daba, pero entonces no hacía falta poner la B. Mira la B acá, ¿cómo así? Sí, pues sino que la transformada bilateral para la exponencial es B 2πj, ¿cierto? Sí, Pero correcto. ahí nosotros solo colocaste 2πj. No, mira el B acá. Es que el B, ojo, el B hace parte de, mejor dicho, el B no es propia de la respuesta, el B es porque es la magnitud. Si la magnitud no tuviera A, simplemente estaría sin B. ¿Me hago entender? O sea, B es la magnitud, la que acompaña al exponencial. Bueno, entonces ahí se asume, por ejemplo, que B es 1, ¿cierto? Sí, no, pero yo no he dicho que B es 1, mira que B lo mantuve siempre. B está acá metido. ¿O no te entendí bien la pregunta? No, sí, B, ya estoy bien ahí. sí, ok, sí, B puede tomar cualquier valor, 1, 2, 20, 30, lo que sea. Lo que pasa es que lo hago con B para que quede indicado que es la amplitud. Pues si es 1, simplemente no se pone y ya. Correcto, muy bien. Les dejo a ustedes para que ustedes mismos resuelvan la otra que tiene un desplazamiento. También para que lo analicen. Vamos entonces, entendiendo un poco ya lo que hemos hecho, cómo hemos encontrado las funciones bilaterales, perdón, las transformadas bilaterales de esas funciones que hemos caracterizado, vamos a hacer ahora la solución de un circuito. Y adivinen qué circuito vamos a resolver. Vamos a resolver el circuito original con el que empezamos el curso, el circuito RL con una fuente constante. Usted dirá, profe, pero no, es que eso es muy fácil porque ya supimos cómo hacerlo por 3 métodos. No importa. El hecho no es que sea fácil o difícil, sino que lo necesito poner acá para que vayan entendiendo hacia dónde vamos. Muy bien, vamos a hacer ese ejemplito y vamos aplicando entonces ya estos conceptos. Ejemplo. Hallar la corriente, vamos a colocarla en minúscula, la corriente de estado estable del circuito RL, que ya ustedes conocen. Entonces, como lo tenemos igual indicado, vamos a ponerlo acá sin numeritos, solo con las letras. Tenemos la fuente. Ah, bueno, pero es muy importante, hallar la corriente de estado estable del circuito RL usando transformada bilateral de Laplace. Esa es la novedad, ¿no? Porque ya de alguna manera ustedes ya saben cómo se resuelve. Eso no es una fuente de alterna, sino que es una fuente constante que tiene un valor de B. Ustedes ya saben cómo se resuelve pues por otros métodos. Vamos a hacerlo por este. R y L. Nuevamente, traten ustedes en 5 minuticos de plantear al menos la ecuación que permite encontrar este valor de corriente. ¿Listo? Traten ustedes de hacerlo aplicando transformada bilateral de Laplace. Voy a colocar el micrófono en silencio y en 5 minutos vuelvo y pregunto a ver cómo van. Esto es corriente de estado estable, que es lo que yo quiero calcular. ¿Listo? Recuerden, trabajen por favor, que la única forma de entender bien los circuitos es tratando también de hacerlos, no solo viendo al profesor en el tablero. Cuando uno ve que el profesor empieza a escribir, pues uno dirá, ah, es muy fácil, pero yo lo que quiero es que ustedes intenten
enfrentarse al problema para que realmente comprendan qué dificultades van teniendo. Y esas dificultades, pues habrá que ir trabajando en ellas. ¿Listo? Entonces, traten de resolverlo, porfa. Hagan el intento de todas maneras. ¿Alguna idea de planteamiento de este? Profe, pues B viene siendo el voltaje, entonces pues lo que hago es hacer la transformada bilateral de B, que ya la conocemos, que es B2πj mu sub 0 de S. Ok, vamos a escribir entonces eso que estás diciendo. Entonces, la transformada bilateral de B, que es lo primero que hay que hacer, ¿es correcto? Es 2πj mu sub 0 de S. Muy bien. Ese es, digamos, el primer paso, ¿cierto? Dentro de ese primer paso, lo que estás mencionando, lo otro es pasar todo el circuito a la plaza. Sí, señor. Entonces no quedaría L, sino LS. Y la R es Correcto. R. Entonces, eso es correcto. Entonces, aquí tendríamos, si me permiten, voy a dejar esta por ahora, bueno, esta no es una expresión larga, entonces podemos escribirla completa. Cuando la expresión es muy larga, por ejemplo, como esta que está acá, si la alimentación fuese coseno de omega t, digamos que no es necesario escribir toda la función al principio, ¿no? Porque se vuelve muy engorroso el manejo. Puede dejarla indicada como B sub S y ya reemplazar al final. Esta no es larga, pues, esta la puedo copiar sin problema. Entonces sería mu sub 0 de S. Esa no la Y podemos poner como BDS. O sea, pues decir que eso es igual a BDS. Como, sí, es lo que estoy diciendo. ah, ok. Es lo que estoy diciendo, sí. Esto puede ser BDS si lo quieres escribir así. Pero también lo que estaba diciendo es que no es necesario porque esta no es una función larga, entonces no me va a demorar mucho escribirla, pues. Profe, cuando das la transformada de la constante, creo que te falta la constante agregarla, ¿no? Me falta la constante agregarla, es correcto. Siempre se me olvida esa bendita constante. Gracias. Sí, señor. Muy bien, entonces aquí queda ya en mayúscula la corriente que ya va a depender de ese, ¿cierto? Que se supone que es de estado estable, porque el método es lo que hace. Y eso es lo que quiero que verifiquemos, que realmente el método por sí solo me encuentre la respuesta de estado estable. Ahora, van a ver también las vueltas y lo que engorroso que pudiese ser, no este, porque este no es tan largo, pero hay otro ejercicio que puede ser mucho más largo, que más adelante les voy a enseñar un método mucho más simple, pero recuerden que este método es necesario para explicar lo que viene. Entonces vamos a darle solución, ¿cierto? Ahí sí, entonces lo que estabas diciendo ya es escribir la ecuación. Y su ES es igual a la función, es decir, 2πj mu sub 0 de S, Sobre la impedancia. exacto, sobre la impedancia, que es R más LS. Muy bien. Esa es la ecuación que realmente hay que resolver. ¿Qué hay que hacer? Aplicar transformada inversa de Laplace a ambos términos de la igualdad. Eso es lo que hay que hacer. Para lo cual, pues, esta se convertiría en una corriente ya en el dominio del tiempo y a esta habría que aplicarle el proceso matemático que ya conoce. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, la primera, sabemos que la transformada inversa de Laplace de esta corriente, pues realmente viene siendo esta corriente en el dominio del tiempo. Y esto es igual a 1 sobre 2 pi j integral entre menos infinito y más infinito de la función. Todo esto es la función f de s, ¿cierto? Es decir, 2 pi j mu sub 0 de s sobre R más LS, todo multiplicado por Euler a la ST de S, ¿cierto? Esto es realmente F de S. Muy bien. ¿Cómo resolverían ustedes esto? 2πj sale con 2πj, ¿cierto? Porque eso está multiplicando todo. Pero usted ya sabe cómo resolver esta expresión, ¿sí o no? Y eso es lo mismo que escribir integral entre menos infinito y más infinito de mu sub 0 de S, mire cómo la voy a separar, que multiplica a Euler a la ST sobre R más LS, todo multiplicado por DS. ¿Cómo resuelvo yo la multiplicación de estas dos?
Es lo que he venido explicando, ¿cierto? ¿Qué hago con la función? Con, F de... con S igual a 0. Exactamente, entonces debo coger, bueno, este realmente f de s no es este, sino voy a señalarlo por aquí. Sería esto. Eso es lo que es f de s. Entonces sería Euler a la st sobre r más ls cuando s es igual a 0. Eso es lo que deberíamos hacer, porque es que es la función muy simple de resolver. Por lo tanto, la corriente de estado estable en el dominio del tiempo del circuito RL que estoy resolviendo, ¿cuánto da? Ve, si ven pues, siempre se me olvida el bendito B. B está por aquí, B está por aquí, B está por acá. Ahora sí. ¿Cuánto daría? A ver si lo puse acá arriba también me faltó. B sobre R. Pues ve acá, pues ve acá, si ven, pues lo puse arriba y no lo puse abajo, yo veo si ya está, ahora sí. Eso es. Entonces, daría B sobre R, que es la expresión que efectivamente estamos buscando y que en las clases pasadas resolvimos por 3 métodos, 2 de los cuales hallaban también la respuesta de estado transitorio. Uno de ellos solo llegaba a esta respuesta, que era evaluando el circuito en infinito, pero por la característica de la fuente. ¿Cierto? Entonces, hice este ejercicio solo para que vieran que efectivamente el método por sí solo te encontraba la respuesta de estado estable. Él ni siquiera sabe que hay un estado transitorio, porque no le importa, porque no es su forma de resolver. ¿Es correcto? ¿Alguna duda hasta acá? Para que hagamos otro ejemplito, ya con una función diferente. Yo como soy, ya puedo subir a esta parte. No sé si están terminando de copiar, les dejo acá un minutico para que terminen de copiar y se desatrase. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplito, pero ya con una función. Por ejemplo, podemos usar la función coseno, que ya resolvimos. Otro ejemplo. Ejemplo. Vamos a hallar ahora un voltaje. Hallar el voltaje de estado estable usando Laplace bilateral. Listo. Y por equivalente de Thevenin. Pues a ver que hagamos acá algo que no sea tampoco tan complejo, que nos demore mucho, pero que sea un poco más elaborado que el anterior. A ver, vamos a colocar acá una fuente. Acá hay una resistencia, acá hay una bobinita. Pongamos acá un condensador. Yo lo pongo en paralelo mejor. No mentiras, coloquémoslo así, en serie, y pongamos por acá una fuente controlada. Muy bien, a ver, dibujemos acá con colorcito verde los valores. Entonces digamos que esto es una función que va a ser 10 coseno de t voltios. Esto es de un ohmio, esto es de un henrio, esto es de un faradio, y este es menos más 3 B sub C. Y el objetivo es justamente encontrar este B sub C. Voy a ponerlo por aquí de colorcito negro. Yo bajo este circuito un poco para que no quede muy apeñuscado el voltaje que quiero medir ahí. Menos B sub C de T. Este es el, bueno, lo llamé B de estado estable, pero realmente es el voltaje del condensador. B sub C de estado estable, listo. Ese es el que quiero que encuentren. Traten de hacerlo, por favor. Voy a dar unos 10 minuticos para que lo traten de hacer. Y enseguida lo planteamos. Bueno, el objetivo es que lo resuelvan por equivalente de Thevenin o de Norton, con el que se sientan más cómodos. O equivalente de Norton.
Eso, cualquiera de los dos. Pero aplíquelo, ¿no? Para resolver el voltaje del condensador. Entonces voy a colocar el micrófono en silencio para que lo plantee. ¿Saben cómo trabajarlo? Profe, pues se aplica la pala bilateral en 10 coseno de t. Pues yo empiezo por ahí. Perdón, discúlpame que en la última parte no te la escuché bien. ¿Cómo me dijiste que se entrecortó un poco? Aplico Laplace bilateral en 10 coseno de t. Correcto. Bueno, entonces, digamos que esta primera función, que voy a llamar B sub S de una vez, aplicando la transformada bilateral de esta, es decir, va a ser esta, transformada bilateral de 10 coseno de t. ¿Cómo quedaría en transformada bilateral para dejarla lista? Quedaría 10 pi. Quedaría 10 pi j. ¿Y el Es j qué? 10 pi j que multiplica mu sub 0. Mu sub 0. S más J10, mentiras, más J, Más j. menos mu sub 0. Menos. Sí. Menos mu sub 0. S más J. También más, imposible. Ah, no, S menos, es con el coseno. Ok. Bueno, es correcto esa expresión. Recuerda que por acá está la expresión de coseno. La expresión de coseno dice que es más. ¿Sí? O sea que esto no es menos, sino que es más. Sí, señor. Entonces ahí había un error en esta expresión de acá. De resto, todo está bien porque es B pi j, ¿cierto? Si usted chequea nuevamente, es B pi j mu sub 0 de S menos J omega más mu sub 0 de S más J omega. Realmente no importa el orden de estos sumandos. Finalmente se están sumando. Entonces no importa si es menos acá primero y luego más. Esa es la expresión de esta de acá. Muy bien, esa sí la podemos dejar indicada para hacer todo el proceso. O sea que, llevando el circuito a transformada bilateral de Laplace, ¿cómo quedaría? Vamos a escribirlo. Sería la función que ya hemos bautizado como BDS, porque la vamos a dejar indicada, luego la usamos. La resistencia no cambia. La bobinita, ya saben ustedes, cambia por LS. O sea que esto es 1, esto es S, y este es 1 sobre CS, ¿cierto? O sea que este sería 1 sobre S, y por acá tendríamos la fuente controlada. Como no sabemos cuánto vale el voltaje, entonces estas fuentes se tienen que dejar indicadas, pero en términos de S, es decir, queda 3B sub C de S, que es el voltaje que aparecería aquí, ¿cierto? Es una fuente que depende del voltaje en este condensador. Ahora bien, como el objetivo es resolver el circuito aplicando equivalente de Thevenin o Norton, pues habrá que hacerlo de esa forma. Vamos a hacerlo por equivalente de Thevenin. Equivalente de Thevenin. ¿Cómo debemos proceder, jóvenes? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Le hace corto las fuentes. Independientes. ¿Cómo, perdón? Se hace corto en las fuentes. Se hace corto en las fuentes. ¿En las fuentes? ¿En cuáles? En BS y BC. Seguro. No me asusten que no saben equivalente de Thevenin. A ver. Pues, deben y se apagan las fuentes independientes. Profe, en las fuentes de voltajes, ¿qué hay corto? Pues en las independientes. Por eso, ojo, en las independientes. Usted nunca puede anular una fuente dependiente, nunca. Son la BS, sí.
Listo, entonces ojo con eso. Pero bueno, listo, entonces yo hago eso, ¿y qué más hago? O sea, la pregunta es, ¿por qué debo anular las fuentes independientes? ¿Qué van a calcular? ¿Cuál es la propuesta? Aquí me faltó un más en la polaridad, perdón. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo primero? Primero, ¿cierto? A ver, metodológicamente, ¿qué quiere hacer usted? Primero, ¿va a hallar un voltaje de Thevenin o va a hallar una impedancia de Thevenin? Esa es la primera pregunta que quiero que resolvamos. Impedancia. La impedancia. Entonces, la impedancia. Entonces vamos a escribir por acá. Bueno, primero vamos a hallar la impedancia. Impedancia de Thevenin, que va a quedar en términos de S. Listo. Entonces, ¿cuál es el propósito de ustedes? A ver, anulamos la fuente independiente. Listo, queda en corto. Muy bien. ¿Y qué más hacemos? Quiero entender bien qué metodología quieren aplicar antes de proceder. La resistencia no se abre. La resistencia se abre. ¿Por qué? Pues no supone que en ese punto queda el circuito abierto entre los dos Pues no, terminales de la resistencia. pues si la fuente está en corto, ¿cómo va a quedar abierto? Pues se reescribe el circuito, pero sin la fuente, pues. Exactamente, la fuente, pero ojo, ¿qué es poner? A ver, vamos a aclarar algunos conceptos de circuitos 1 de la primera clase de circuitos 1. ¿Qué es poner en corto una fuente de voltaje? Desde la lógica, no es, miren, siempre les digo a todos mis estudiantes, estos cursos no son de memoria, son de lógica, de poder razonar bien, ¿cierto? Ser congruentes con las funciones matemáticas. ¿Qué es anular una fuente de voltaje? Pues que el voltaje en ese punto vale 0. Muy bien, ¿y qué es? Eso está correcto. ¿Y qué es decir que hay 0 voltios ahí? ¿Cómo se debe dibujar el circuito entre los nodos donde Pues un estaba cable la solo. fuente? ¿Cómo? No sería un cable solo. Sí, no, serían dos puntos. Un cable solo, ¿cierto? Digamos que si esto es A y B, realmente esto queda en corto. Entonces no entiendo por qué, no sé quién fue el que me dijo que la resistencia queda abierta. ¿Cierto? ¿Por qué va a quedar abierta? Antes todo lo contrario, queda completamente conectada. Porque es que yo no estoy abriendo el circuito, la fuente de voltaje no se abre, se pone en corto, porque el voltaje es 0. ¿Sí? Por lo tanto, los nodos A y B quedan unidos completamente. Eso significa que en ese caso la resistencia queda en paralelo con la bobina, pero no se abre, ¿no? ¿Cierto? No se desprecia, imposible, ¿qué tal? Por Dios, donde haga eso, mejor dicho, lo devuelvo. Entonces, ojo con eso, que son conceptos sumamente sencillos y básicos que no deberían de tener ustedes errores en esos conceptos en estos momentos. Bueno, pero quiero seguir entendiendo cuál es la idea que tienen ustedes. ¿Qué más debemos hacer ahí si anulamos esa fuente? ¿Cuál es el propósito? A ver qué tanto saben ustedes de Thevenin, pues. Entonces ya le hayas calcular la impedancia entre ahí, entre los puntos en que queramos dar el voltaje. ¿Y eso cómo se hace? Pues por lo que veo, la idea es como entre el capacitor, ¿cierto? Pues se hace el paralelo entre la resistencia y Digamos que los nodos de interés son estos, ¿cierto? Voy a marcarlos como nodos X y Y. Esos son los nodos que yo tengo que prestar atención. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Anulo la fuente, listo, muy bien. Queda un ohmio en paralelo con la S. ¿Y qué? ¿Qué más? Pues hallar la impedancia total entre esos dos puntos. Bueno, ¿y cómo hallamos la impedancia? ¿Cómo hallarías la impedancia entre los nodos X y Y? Rayen ahí, a ver cómo lo harían ustedes. profe, pues lo que yo haría es hacer el paralelo entre la resistencia y la bobina.
y ahí lo sumo con el capacitor. No, ¿qué? No, a ver. No. Yo estoy más asustado que desde el principio. Profe, como dice el compañero, el paralelo. Sería el paralelo. Y lo sumo con capacitores, en serio. No, el capacitor no se puede sumar porque nos interesa son los 2 puntos. Solamente el. Pues Sáqueme el capacitor de ahí. Si usted me coge el capacitor, ya perdió el concepto. Listo, bueno. Pero entonces, listo, lo sumo. ¿Y qué más hago? Oh, pues esta es una forma de yo medirles el aceite a ver cómo están en circuitos 1, en uno de los temas más básicos de circuitos 1. A ver, pues, miren que así, más o menos, esas son el tipo de cosas que pasan en circuitos 2, que ni siquiera son circuitos 2, porque es que ya esto es circuitos 1. ¿Cierto? Digamos que ya el proceso metodológico de Laplace bilateral lo conocen, pero definitivamente tendríamos que seguir resolviendo circuitos que se resuelven con los métodos que usted conoce en circuitos 1. Ahora, no les di la libertad de que lo resolvieran por cualquier método, no, les estoy diciendo que lo hagan por equivalentes de Thevenin o de Norton. ¿Cierto? No es opcional, no. Quiero saber cómo se encuentran ustedes manejando, por ejemplo, algún método de esos. Pero todavía no me convencen las respuestas que he escuchado, cosa que me deja preocupado. Yo los tengo pensando mucho. Profe, cuando hay fuentes dependientes, era que necesitaba una fuente auxiliar, ¿no? Cuando hay fuentes dependientes, necesitas una fuente auxiliar. Depende de qué es lo que vas a hacer. Pero eso sería para calcular el voltaje, pues entre los 2 puntos, ¿cierto? No sé, pensaría que no. Mejor dicho, ya, vamos a hacer algo, pues. Veo que están todavía muy enredados acá. Y no me hicieron caso cuando les dije que empezaran a repasar circuitos 1. Voy a dejar la clase hasta acá y los invito a que ustedes resuelvan este ejercicio. Vayan a su cuaderno de circuitos 1, revisen otra vez todos los métodos que tienen para hallar equivalentes de Thevenin o de Norton, y en la próxima clase lo resolvemos entre todos y miramos a ver qué resultado obtienen. Posiblemente hasta les haga un quiz. ¿Listo? Ojo que esto es en serio, pues, ¿cierto? No, yo quiero que entiendan, jóvenes, si usted, ojo, pues, es que es completamente serio. Este es un curso que es triste decirlo, pero pierde un alto porcentaje de estudiantes. Pero ¿saben por qué pierden? Porque no estudian, porque realmente no manejan bien los conceptos. Y los que ganan, ganan muy bien, ¿cierto? Este no es un curso que se gana y medio lo gané, no. Acá gana o pierde. Y es triste decirlo, pero pierden muchos estudiantes. Pero esos estudiantes pierden porque no me hacen caso. Cuando les digo, muchachos, si usted no estudia, si usted no va y revisa los conceptos de cursos anteriores, en este caso circuitos 1, créame que le va a ir muy mal. Y esto es una alarma, y ejercicios, así vamos a encontrar muchos, inclusive ejercicios que realmente van a ameritar mucho conocimiento en circuitos 1. Muchos vamos a encontrar, muchos. Este es el pan de todos los días nuestro ya de ahora en adelante. Entonces, es en serio cuando les digo que revisen circuitos 1, repasen otra vez todos los métodos, sienta que los domina a la perfección, si quiere pasar bien circuitos 2. Porque es que, entre otras cosas, circuitos 2 tiene un peso diferente, y es que, lo que les he dicho, yo asumo que usted sabe circuitos 1, de hecho ya usted no le va a hablar equivalente de Thevenin y Norton, yo asumo que usted lo sabe hacer. Imagínense, así de sencillo. Para mí es tan sencillo como saber que usted debe saber resolver cualquier circuito. Eso yo no lo, pues me toca evaluarlo porque eso hace parte del proceso, pero aquí hay cosas que realmente son muy importantes. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que dar por hecho que usted ya está en circuitos 2 porque ganó circuitos 1, yo tengo que dar por hecho que usted resuelva los circuitos por cualquier método. Eso es un hecho que yo tengo que asumir. Por eso no me puedo poner a explicar cómo aplicar un equivalente de Thevenin Norton en un circuito, cómo aplicar un voltaje. No, eso no lo hago yo. Eso lo hace usted. Porque yo aquí me tengo que detener en circuitos 2, en analizar, en aplicar los métodos de circuitos 2. Entonces, los invito a todos
por favor, y sean bastante voluntariosos, sean bastante dedicados en lo que les estoy diciendo. Revise nuevamente, circuitos 1, vaya a los métodos. Pero es que es muy largo, no, es que no le estoy pidiendo que haga otro circuitos 1, no, pues ya hizo un curso de 16 semanas, en el que se supone que si usted está acá es porque lo pasó bien, se supone, ¿no? Lo que yo le pido es que lo repase, porque usted debe tener en este momento el conocimiento en su cabeza. Pero con las respuestas que me están dando los veo un poco enredados, indecisos, no veo a alguien contundente con una respuesta contundente, no lo he escuchado. Y eso es lo que yo necesito, que sean contundentes en la respuesta del proceso a seguir y el método a seguir. Si usted no tiene esa contundencia, déjeme decirle que le va a ir mal, muy mal. ¿Listo? Entonces no, dejemos hasta acá, traten ustedes de resolverlo. ¿Sí? Digo traten, pues bueno, el hecho es que traten, no lo deje ahí en el olvido y llegue a la próxima clase, posiblemente es a usted al que le va a preguntar, al que no leyó, al que no estudió, eso siempre pasa. Entonces, todos, por favor, peguen una buena revisada, reúnanse si tienen amigos en común, y si no, pues arme los grupos y empiece a estudiar. Esto se gana solo estudiando, haciendo ejercicios, repasando. De lo contrario, no hay otra manera de ganar un curso de estos, porque es un curso que se tiene que trabajar demasiado, muchísimo. Todos los días hay que sacarle un tiempito a estudiar los conceptos, a ver qué se vio en la última clase, a reforzar, en fin. Listo, jóvenes. Ustedes queden con ese compromiso. Y la clase, creo que es el jueves, ¿cierto? Que nos toca. Nos sentamos a ver qué fue lo que hicieron. Pero hagan eso, por favor. Profe, disculpe una pregunta. ¿En qué texto uno podría consultar sobre transforma bilateral? Pues es que he buscado en el libro de circuitos míos, pero no tocan ese tema. Sí, ese método, como les decía, es un método que no explican, sino en el libro de Miro Díez. Es un libro, un texto que está en la universidad. Porque, como les digo, es un tema que perdió vigencia porque hay unos métodos que son mucho mejores. Pero insisto, que esto lo estoy explicando solo es porque lo necesito para poder sentar las bases de los próximos temas. Sin embargo, eso no significa que excluya el método de un examen parcial o de un quiz. Entonces, la forma de estudiarlo en este momento es el libro de Miro Díez, que está, vuelvo y repito, en la universidad, en la biblioteca. Pueden buscar en los primeros capítulos ejercicios de este tipo, o lo que vayamos haciendo en clase, ¿cierto? Por ejemplo, el ejercicio fácil, sencillo que hicimos, puede ser un punto de partida. Pero, ojo, insisto, aquí el problema por ahora no es ni siquiera el método, es que transformada bilateral de Laplace no es el problema, miren. Es que ni siquiera lo he empezado a aplicar. Aquí el problema es circuitos 1. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes hagan ya. ¿Sí? No se preocupen en este momento por transformada bilateral de Laplace. Ese no es el problema. Acá el problema es más de fondo y más peligroso. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Listo? Entonces, ojo pues con ese compromiso. Sí, señor. Profe, yo tengo otra pregunta. Pues el cuaderno donde tú estás escribiendo, ¿eso dónde lo puede ver uno? Pues yo también estoy escribiendo igual, pero no lo Sí, pude encontrar en Teams. ve, en el blog de notas de Teams se supone que ustedes, permíteme, no, nadie lo ve. Miren, se supone, miren aquí todos los estudiantes que están, se supone que todos ustedes que están aquí inscritos en el curso deben de tener acceso a estos tableros, ¿cierto? Ustedes deben, miren, revisen ahí en los archivos, miren. A ver, yo veo, permítanme, yo hago un chequeo aquí muy rápidamente. A ver si es por acá, permítanme, yo creo que todos igual están viendo. Me voy a meter al grupo de Teams acá. Me voy a meter acá. Están viendo todo, ¿cierto? Acá en archivos, blog de notas de clase. Se supone que debe actualizarse, si no me toca hacer el sincronismo si es que no se ha hecho. Acá en blog de notas de clase deberían estar viendo el tablero. Si no se ve es porque no he hecho la sincronización. Tendría que revisar cómo puedo hacerla, pero a ver, yo veo si se puede ver acá. No sé si alguien de pronto está viendo. A ver, yo abro el explorador acá.
Pero sí es importante lo que dijiste, ¿cierto? Hay que seguir tomando notas en el cuaderno de cada uno, sobre todo para que la clase no se vuelva aburridora, se me duermen ahí si solo se ponen a ver en una pantalla. A ver, yo lo hago desde el escritorio. Voy a abrir aplicación de escritorio. A ver si de pronto aquí ya aparece sincronizada. Si no, me toca sincronizarla. Eso sí no se los había preguntado. Aquí no me dan la bienvenida. Blog de notas de clase. Parece que no se ha sincronizado, ¿cierto? Bueno, pareciera que no se ha sincronizado. Entonces, miren que acá está el curso. Lo que debo hacer es verificar que se sincronice. Eso parece que no se ha hecho. Yo digo una cosa, porque es que yo lo estoy trabajando con un blog de notas externo. De todas formas, lo que quiero mostrarles es que el blog de notas queda, miren, por ejemplo, la clase pasada, toda hasta acá, ¿cierto? Y así van quedando todas. Pero espérense, yo chequeo aquí. Si hay alguna forma de sincronizarlo directamente. Ver estado de sincronización. A ver, no sé, miren, no se está sincronizando. ¿Será este el de hoy? ¿Hoy qué día es? Hoy es 27. A ver, yo sincronizo todo esto. A ver si de pronto ya se puede ver algo. Ven, voy a poner aquí sincronizar automáticamente. Sincronizar todo. Bueno, en fin, si quieren yo me encargo de revisar eso con cuidado, pero se supone que una vez sincronice, todos deberían de tener acceso a las clases, ¿no? Así como les mostré, en esa ruta. Listo, sí vieron la ruta, ¿cierto? En la parte de archivos, blog de notas, y se supone que aquí se les debe ir cargando absolutamente todo lo que se ha hecho. Miren aquí. Véalo, ahí está. Miren que ya se sincronizó, ¿sí ven? Ese es el blog de notas que ustedes deben estar viendo en este momento. Y todo debe estar sincronizado hasta lo que llevamos en este instante, que es este ejercicio. Chequen, por favor. En la opción que les dije, ya lo sincronicé, miren, ya lo deben estar viendo. ¿Quiénes? Todos los que están aquí incluidos en el grupo. ¿Sí? Si alguien no está pues en el grupo, obviamente no podrá verlo, pero ya deben de tener acceso a esto. Chequen entonces. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Todo está claro? Chequen si en la próxima les aparece el blog de notas ya a ustedes. Bueno, no siendo más, recuerden por favor estar muy atentos a todo lo que deben estar estudiando para poder seguir con circuitos 2 con tranquilidad. Si no, se les convierte en la carga más pesada del mundo si dejan esto para lo último. Y ahí sí, créanme que va a ser muy complejo poder entender el curso. Porque si usted apenas está estudiando circuitos 1 y a la par está viendo circuitos 2, no sé cómo van a hacer realmente. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda para despedirnos ya? ¿Todo está claro? Sí, profe, todo bien. Listo, bueno, están muy callados ustedes, en fin. Espero que solo sean callados, pero realmente respondan como debe ser. Que estén muy bien, nos vemos el jueves si Dios quiere. Chao, chao. Chao, profe, Sí, gracias. profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao.